¿Está el jueves o no? Me gustan los jueves, me gustan todos los días de la semana. No hay Bien. un día en especial que sea mejor que el otro para mi gusto. Bien, bien ahí. Vieron que algunos potencian más el viernes y dicen, che, qué bueno el viernes. Exacto. Y todos los días son O sea lindos. que para usted el sábado y el lunes es lo mismo. Es lo mismo, Para mí es trabaja lo igual. mismo. Depende de la tonalidad que cada uno encare. Cada día es lo que va cambiando en definitiva ese día mismo. Pero Ajá. bueno, qué sé Claro. yo. Cada uno tiene su propia Tiene su propia. Bueno, nosotros mirada. con Facundo nos gustan los jueves, por ejemplo. Así Claro. que estamos disfrutando de este día. ¿Por qué? ¿En algo en particular? No, ¿Hay algo porque que tiene casi los Ya ya- corta es la casi fin semana, de semana. claro, sí. Bueno, pero para eso los viernes sería mejor en ese caso. Claro, Bueno, también puede ser. Son lecturas, son miradas. Claro, ¿no? son miradas. Hablando de días, hay días en la política que son más calientes que otros, ¿no? No son Sí, todos los días sí, iguales. Hay es que- miradas y miradas también. Yo ayer hablaba con la producción y le decía, che, tengo una bomba. Ajá. Una bomba que no repercutió periodísticamente para mi gusto, para mi Estuvo re mirada, intruso, de tengo la una bomba, forma, dijo. de la forma en la que tendría que haber repercutido. Porque cuando un expresidente dice, che, mirá, el gobierno puede utilizar los depósitos en dólares de la gente, tomando los antecedentes de nuestro país, uno dice, es gravísimo. Es grave, sobre todo cuando este expresidente lo dice sin fundamentos, sin pruebas, sin argumentos. Bueno, es lo que dijo Mauricio Macri. Y también hay que hacer mucho hincapié, compañeros, en el tema del rol que juega el periodismo. Cierto periodismo que se vende como independiente, pero que con una pregunta ya está marcando una ideología. Las preguntas no son apartadas de esa ideología. Y vamos a escuchar precisamente y van a entender de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo a Jorge Lanata preguntándole, escuchen qué cosa, a Mauricio Macri. Miren. Talking about Crash On with Christine, I have to confess that we started a great relationship. El gobierno está en una especie de plan llegar. ¿Llega? Nadie sabe. A esta altura nadie puede saber porque el nivel de deterioro es tan profundo. Diría que es muchísimo peor que el 2015. El trayecto que le han dejado, yo digo que el déficit nadie lo puede terminar de calcular, porque acá los únicos que este gobierno ha ajustado en forma salvaje, injustamente, es a los jubilados. Todo el resto ha aumentado, ¿no? Todos estamos pagando el costo de la inflación, pero niveles de empleados públicos, contratos, planes, despilfarros en las empresas públicas, todo ha ido para el alza. Y si sacamos los truquitos mágicos que aceptó el Fondo Monetario en forma vergonzosa, de que le dejen contar esos bonos que recibieron del fondo y el dólar soja, el déficit del año pasado no fue 2,4, fue arriba de 4 y va para 5, y si somos serios y ponemos el financiero del Tesoro más el del Banco Central, estamos en más de 10 puntos. Esto es un desastre que no se vio nunca. Es una bomba o un campo minado, como lo quieras ver. Salir del cepo va a ser muy costoso, y la verdad es que ya no hay más dólares en el Banco Central. Ya estamos entrando en dólares negativos en cualquier momento, o sea, eso significa usar los depósitos en dólares de la gente, con lo cual ya el cepo sirve para retener los dólares. Si no tenés más dólares, tenés que encontrar una manera de salir del cepo, y eso va a ser un costo inicial enorme. Bien, Bueno, una ¿se nota la mirada, gravedad? Sí, tal cual. Pero No, la también lo gravedad de dice la de manera situación, ¿no? fría, digo, pensando en lo que significa el cálculo y pensando en esto que él mismo dice y acentúa, nos costó salir. Pero sin embargo tampoco mostró la alternativa de cómo salir. No, ¿Quién no. sacó? ¿Quién salió? Sería la Y palabra. claro, y sobre todo quién entró, quién hizo entrar al Fondo Monetario nuevamente a nuestro país. Pero yo decía, las preguntas muchas veces no son inocentes, no es que están apartadas de las ideologías. Jorge Lanata le pregunta, este gobierno está en un plan llegar, dando a entender que la finalidad del gobierno es llegar a terminar el mandato. Y le pregunta, ¿llega? Y Mauricio Macri responde, como escuchábamos, y yo no sé si llega. No sé si el gobierno llega a terminar su mandato. Por eso decimos, es un mensaje golpista, tanto la pregunta de Jorge Lanata como la respuesta de Mauricio Macri. Pero el tema es eso de los depósitos en dólares que se pueden utilizar, justamente los dólares que tienen depositada la gente. Eso puede generar una alarma enorme, importante, sobre todo viniendo de un expresidente, el que menciona esa circunstancia. El tema es que no hay elementos para sospechar semejante accionar del gobierno nacional. Y por caso,
Vos sabés que vale la pena refrescar un poco cómo se generó esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque el que está hablando, Mauricio Macri, pareciera que no tiene nada que ver con la historia que tiene que soportar, enfrentar nuestro país en la actualidad. Una economía muy compleja, en definitiva por la falta de dólares, pero esa falta de dólares está sumamente vinculada, sumamente ligada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién trajo al Fondo Monetario Internacional nuevamente a nuestro país? Mauricio Macri, precisamente. Mucha gente puede que no lo recuerde, no tenga en la mente bien fresca esta situación de Macri con el fondo. Si bien esto no pasó hace tanto tiempo, pero vamos a refrescar justamente Macri diciendo que nos teníamos que enamorar de Christine Lagarde. ¿Quién era Christine Lagarde? La titular del Fondo Monetario Internacional cuando Mauricio Macri era presidente. Miren. A ver. With Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Espero que todo el mundo se enamore de Christine, decía Mauricio Macri, y diciendo espero que esta historia de amor, de enamoramiento con Christine Lagarde, termine bien. Claro. Esta historia de amor, como habitualmente son las historias entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional, no termina bien, no va a terminar bien, porque Argentina tiene antecedentes. 22 a 23 acuerdos anteriores con el Fondo Monetario entre Argentina justamente y nuestro país. ¿Saben qué acuerdo terminó bien para nuestro país? Ninguno. ¿Qué hace pensar o qué nos hace pensar que este acuerdo puede llegar a terminar de la mejor forma, de la mejor manera? Y por caso, Alberto Fernández vio que está de visita en Estados Unidos, justamente habló ayer con Biden, con autoridades del Fondo Monetario Internacional, precisamente para estirar los plazos de pago. Claro. Alguien dirá, che, está bien, le estamos pagando al fondo intereses, pero todavía no le empezamos a pagar el crédito. Claro, el concepto de los 45.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri, no pagamos todavía un centavo de dólar. A mí lo que me llama la atención, volviendo a la nota de Macri con la nata, que plantea una de las cuestiones como si fuese el problema de la economía argentina, el cepo del dólar. Claro. O sea, cuando realmente hoy ese no es el problema real de la economía de nuestro país, el poder acceder o no a la moneda extranjera. Y por otro lado, menos mal que desde el inicio de este gobierno se reinstauró el cepo, menos mal, digo, no solo por mi situación, sino también por la de los otros, porque si no hoy ya no habría dólares en la reserva. Es decir, ya hemos visto lo que fue la experiencia anterior. Macri habla porque tuvo justamente el apoyo de Lagarde para poder sostener esa mentira que era la de un dólar libre donde uno podía ir y comprar, ¿no? Y hasta ahí, hasta ahí, porque recordemos, cuando Macri asume allá por el 2015, una de las primeras medidas económicas es liberar el cepo. Pero cuando Mauricio Macri termina su mandato, antes de terminar su mandato, Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, tuvo que instalar un cepo que Alberto nunca lo pudo modificar. O sea, el cepo lo pone en realidad la gestión de Mauricio Macri al final. Miren, vamos a repasar cómo fue justamente la situación económica que dejó Mauricio Macri a Alberto Fernández. Esto es Hernán Lacunza. Agosto del 2019, exacto. Dice. Propusimos al Fondo Monetario dialogar para reperfilar los vencimientos de deuda. Es decir, ¿cuándo toma el crédito Argentina con el Fondo Monetario? 2018. Ya en 2019 ya estábamos viendo cómo íbamos a hacer para pagar. Diciendo vamos a patear la pelota para adelante, no podemos pagar en los plazos establecidos por la misma y propia gestión de Mauricio Macri, patea la pelota para adelante. Y fíjate esto, que también es relevante. Hernán Lacunza anunció la reestructuración de la deuda pública. ¿Qué quiere decir reestructuración de la deuda pública? No podemos pagarla, defaultearla, o como dirían desde el propio macrismo en ese entonces, reperfilar la deuda, patear la pelota para adelante porque ahora no podemos afrontarla. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Desde qué lugar Mauricio Macri cuestiona el campo económico cuando gran parte de la situación económica actual justamente está vinculada, ligada a la herencia que dejó el propio Macri a Alberto Fernández? Y todo esto yo hago mucho hincapié
Porque alguno dirá, che, ¿es necesario que todo el tiempo recuerde que Mauricio Macri tomó la deuda con el Fondo Monetario? Sí. ¿Saben por qué es necesario? Por Sí, esto, miren. a ver. Solo 4 de cada 10 argentinos sabe que la deuda con el fondo la contrajo Macri. Un 30% de la gente, según este informe, un 30% de la gente consultada, según este relevamiento, sostiene que la deuda la contrajo Mauricio Macri. Todo el resto piensa, lo contrajo Alberto, lo contrajo gestiones anteriores, pero no se responsabiliza Mauricio Macri de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no hace tanto tiempo, ¿no es llamativo? El accionar de los medios sin dudas que influye en este marco, en este contexto, porque si no, no se comprende cómo solo el 40% de los consultados en este relevamiento dice que la deuda con el fondo la contrajo Mauricio Macri. Igualmente la gente tiene bien en claro, ¿no? Sí, Lo que fue el creo que gobierno sí. de Macri, porque por algo Macri anunció que no va a ser candidato Claro. en estas elecciones. Y Macri por- no lo hace porque sea No, altruista, ni mucho menos. Y es Macri más, sabe que no gana. la gente sabe de la situación económica que dejó, porque por algo Mauricio Macri en su momento, cuando fue por la reelección, perdió en primera vuelta. Una situación inédita en nuestro país porque no había ocurrido nunca. Por ejemplo, recuerden ustedes un caso, el caso de Carlos Menem en su momento, Sí. ni siquiera fue a una reelección, porque Claro. fue en búsqueda de su tercer mandato y perdió, pero perdió en segunda vuelta. Exacto. Macri pierde en primera vuelta. Pero porque hubo enojo de la gente también. No, Creo no. que fue eso, digamos, Porque más allá del trabajo que hizo, que no lo hizo en realidad, digo, en gestión, la gente estuvo enojada, digamos, con esa situación. Y quizás los mismos adeptos del propio Macri es el que dijo, no, en esta oportunidad no te voy a dar, porque si no avanzamos en estos 4 años que tuviste, que fue como de alguna manera, otra vez, y acá uso una frase que queda en la publi, digamos, ¿no? Otra vez la culpa es de Colón. Claro, no, Digo, pero está pensando en ese sentido, digo que siempre tiene la culpa al otro Sí. y ellos no omiten su responsabilidad, pero ¿no? fíjate, Ame y Facu, uno dice, che, por algo Macri no se presenta, o por algo Macri en su momento no ganó la reelección cuando fue allá por el 2019. El tema es, cuando uno escucha el mensaje del expresidente o la gente del PRO es, mirá, vamos a hacer lo mismo que hicimos en ese periodo, 2015-2019, pero más rápido. Si uno lee el libro ¿Para qué? De Mauricio Macri, está orientado hacia ese lado. Vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Es como que no comprendieron, no hicieron una especie de reflexión, mea culpa respecto de lo que fue su gestión. Al contrario, creen que todavía hicieron una buena gestión y que la gente no la comprendió. Por ello, es que seguramente encaran la probable o hipotética gestión, en el caso que gane alguien de Juntos por el Cambio, diciendo, vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y por caso doy un ejemplo antes del final. Sí. Patricia Bullrich, por ejemplo, una de las primeras medidas que adelantó que va a hacer en el caso de que llegue a ser elegida como presidenta es eliminar todos los planes sociales de un saque. Imagínense en este contexto de 40% de pobreza aproximadamente, que hoy se van a estar conociendo los datos actualizados de la pobreza en nuestro país, lo que implicaría eliminar de una todos los planes sociales. Verdaderamente un caos social. Sería un Pero bueno, caos. es lo que está prometiendo en este caso Patricia Bullrich. Gracias, Roberto. No, por favor, un gente. placer. Hasta la Gracias. próxima.